1:30 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. De visita en Bruselas, el presidente de Ucrania celebró las nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. El mandatario busca que el bloque apruebe usar los fondos congelados a Moscú para ayudarlo a financiar la guerra. Estados Unidos vuelve a criticar los planes anexionistas de Israel. El vicepresidente J.D. Vance calificó como estúpida la aprobación de una medida en el Parlamento israelí para aplicar su soberanía en la Cisjordania ocupada. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que esto podría amenazar el plan de paz de Trump. Tras los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Pacífico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que tanto esos bombardeos como los del Caribe constituyen ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional. Y en nuestra sección En Contexto, hoy nos trasladamos hasta Rusia, nuevamente en foco informativo después del anuncio de nuevas sanciones económicas desde Estados Unidos y la Unión Europea para intentar forzar un alto el fuego. Sin embargo, Moscú acarrea un largo historial de sanciones que ha logrado esquivar de diferentes formas. Marta Moya nos lo cuenta enseguida. Empezamos. Iniciamos en Bélgica, escenario de una cumbre de los líderes de la Unión Europea y a la que asistió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El mandatario celebró las sanciones que el bloque y Estados Unidos impusieron contra Rusia, pero pidió más presión contra el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky en particular busca que Bruselas dé luz verde a poder usar los activos congelados de Moscú para financiar su defensa contra la guerra rusa. Mi postura es que ante todo necesitamos usar cualquier tipo de dinero ruso para la producción ucraniana y aumentarla. Es más barato y rápido, y hablamos en primer lugar de largo alcance. Se trata de drones, se trata de guerra electrónica, sistemas de guerra electrónica y misiles. Desde Rusia reaccionaron a las recientes sanciones en su contra y dijeron que estas medidas no les afectan. Por el contrario, destacaron las estrategias que han desarrollado para sortear este tipo de afectaciones a sus industrias energéticas. Los expertos consideran que la economía mundial podría verse afectada con estas sanciones estadounidenses y europeas que golpean directamente al petróleo y al gas natural licuado ruso. Martín Gripo tiene los detalles. Sanciones energéticas contra Rusia amenazan la economía mundial, medidas que buscan presionar a Moscú para detener la guerra en Ucrania. Estados Unidos sancionó a las mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, una decisión que, según el Kremlin, aleja las posibilidades de diálogo. Si la actual administración estadounidense empieza a seguir el ejemplo de sus predecesores, que intentaron obligar a Rusia a abandonar sus intereses nacionales con sanciones ilegales, el resultado será exactamente el mismo. Un fracaso para los asuntos internos y negativo para la economía mundial. Rusia aseguró que ha desarrollado una sólida inmunidad a este tipo de medidas. Estas son las primeras sanciones contra Moscú que aplica la administración de Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca en enero de este año, y en medio de las imposibilidades de dialogar con el mandatario ruso Vladimir Putin para lograr una tregua. Hoy es un día muy importante en cuanto a lo que estamos haciendo. Mire, estas son sanciones tremendas, son muy importantes, son contra sus dos grandes compañías petroleras. Y esperamos que no duren mucho. Tras confirmarse la decisión de la Casa Blanca, el petróleo ruso registró aumentos y llegó a cotizar hasta un 4% más. No es la primera vez que se imponen sanciones de esta magnitud a empresas rusas. Esas sanciones no detuvieron el flujo de petróleo. India y China seguían recibiendo petróleo ruso, pero lo que ocurrió es que Rusia tuvo que ofrecer mayores descuentos a la venta de petróleo. Eso significa menos ingresos para el Kremlin. La Unión Europea también aprobó otro paquete de sanciones que busca prohibir la importación de gas natural licuado ruso.
Mientras en el plano diplomático siguen los esfuerzos por avanzar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, en el terreno Moscú continúa con sus ataques. Un dron mató a 2 periodistas ucranianos de la cadena Freedom TV en la ciudad de Kramatorsk, en el este del país, e hirió a un tercero. En paralelo, un bombardeo causó la muerte de un rescatista en una aldea en la región de Kharkiv, en el noreste. Desde Polonia, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Este nuevo ataque contra periodistas se da en la ciudad de Kramatorsk, la más importante en control de Ucrania, en esta región conocida como el Donbass. Se encontraban en una estación de gasolina en una de las vías más importantes de la ciudad. Habían llegado hasta allí a cubrir un ataque que se había dado ayer contra esta misma estación a la que visitamos días atrás, que estaba protegida con redes para evitar que los drones pudieran impactar los automóviles cuando estaban poniendo gasolina. Ellos se estacionaron a la entrada de esta estación y luego su carro de color rojo fue impactado por un dron ruso Lancet. Ellos no estaban dentro del vehículo, alcanzaron a salir, pero el impacto fue tan duro que 2 de ellos perdieron la vida. Una de ellas, Olena Gumanova, que es una de las periodistas más importantes de Ucrania, cubriendo la guerra en los lugares más difíciles. Su compañero, también proveniente también del Donetsk como ella, también murió, y otro de ellos se encuentra peleando por su vida en este momento en un hospital local. Lo que sucede con el caso de estos 3 periodistas es una demostración de lo que viene sucediendo en estas regiones cercanas al frente en los últimos meses y especialmente semanas, donde con drones se impacta permanentemente no solamente a los militares, sino a los civiles. Y esto está demostrado también en la manera como mucha gente está evacuando estas regiones cercanas al frente, porque parece que la intención de Moscú es hacer que estas ciudades sean invivibles. Si bien todavía están a 20, 22 kilómetros de distancia de estas ciudades y es muy difícil que logren alcanzarlas, lo que sí pueden hacer es destruirlas y hacerlas inhabitables, como ya hemos visto en otras ciudades de esta región como Dobropilia, o como vamos camino a ver Drushkivka, o como está sucediendo con Konstantinivka. Así que el uso de estos drones hace que la vida sea imposible. Ya dicen las autoridades que el mayor número de civiles que mueren desde el pasado enero es a causa de estos drones. Después de que el Parlamento israelí votara de manera preliminar a la anexión de Cisjordania, los máximos exponentes de la Casa Blanca reaccionaron. El vicepresidente J.D. Vance dijo sentirse insultado por la decisión parlamentaria, que calificó como estúpida, mientras el secretario de Estado Marco Rubio horas antes afirmó que esta medida pone en peligro el acuerdo del presidente Donald Trump alcanzado hace unas semanas. J.D. Vance se despidió de Israel con una crítica, un día después de la votación preliminar del Parlamento israelí sobre una propuesta clave para el futuro del pueblo palestino. El vicepresidente mostró el parecer de la administración que representa ante la decisión sobre la eventual anexión de Cisjordania. Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra muy estúpida y personalmente me siento ofendido por ello. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexionada. Esa seguirá siendo nuestra política. Declaraciones que se suman a las del secretario de Estado Marco Rubio y reiteradas este jueves por el presidente Donald Trump, que advirtió que Israel perdería todo el apoyo estadounidense de anexarse Cisjordania, una postura que Trump dejó clara hace unas semanas. Si permitiré que Israel anexione Cisjordania, no lo permitiré, no va a suceder, no lo permitiré, haya hablado o no con él. Lo hice, pero no voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente, es hora de parar. La administración Trump dio un golpe de timón a lo acontecido en el primer mandato del magnate, que trasladó su embajada de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, reconociéndola de facto como la capital de Israel, un estado que dio el visto bueno a nuevos asentamientos de colonos y que reconoció los Altos del Golán como parte de territorio israelí. Y aunque los movimientos fueron objeto de grandes críticas internacionales, Gaza no contaba con al menos 68.000 muertos, fruto de las bombas israelíes.
Mientras tanto, en terreno, una multitud de camiones cargados con ayuda humanitaria esperan cruzar sin restricciones desde Egipto hacia la Franja de Gaza a través del paso de Rafah. El objetivo, según el Programa Mundial de Alimentos, es que unas 2.000 toneladas de suministros ingresen de manera diaria al enclave palestino. Esta posibilidad se está viendo dificultada ya que solo 2 cruces están abiertos, ninguno hacia el norte del enclave, que sufre más el impacto de la hambruna. Soy uno de los conductores egipcios que desean el bien para todo el pueblo palestino. Fuimos uno de los primeros camiones en entregar ayuda. Llevo 2 años viviendo en Arish, en mi camión, repartiendo ayuda. Pero desearíamos que el paso fronterizo volviera a estar operativo como antes, para que pudiéramos entregar sus cosas y regresar sin problemas. Ojalá la situación volviera a ser como antes, sin complicaciones y sin tener que esperar tanto. Nos cuesta mucho entregar la ayuda. El gobierno de Francia celebra este jueves un consejo extraordinario de ministros para discutir la suspendida reforma de las pensiones. Es la primera discusión al respecto después de que el primer ministro Sébastien Lecornu aprobara posponerla para 2027 y así asegurar el apoyo de los socialistas para salvarse de una moción de censura en su contra. Y no cesa la escalada verbal entre Estados Unidos y Colombia por el despliegue naval de Washington en el Mar Caribe, que ahora se ha ampliado al Pacífico. Esta vez el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que con estas operaciones Estados Unidos está llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales que, según dijo, violan el derecho internacional. En la misma línea ya se había pronunciado Human Rights Watch, que dijo que no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza y que estos hechos deben ser juzgados y sancionados. Y aquí entonces comienza nuestra discusión, porque este tipo de maniobras que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean. En ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. En medio de una visita de Estado a Indonesia, Luis Ignacio Lula da Silva anunció que, a pesar de estar cerca a los 80 años, buscará reelegirse como presidente de Brasil en las elecciones de octubre de 2026. Además, el jefe de Estado de la potencia sudamericana anunció nuevos acuerdos comerciales con Yakarta y afirmó que buscará continuar afianzando sus vínculos con las naciones del continente asiático. Diego Bassani nos cuenta los detalles. Luis Ignacio Lula da Silva anuncia que buscará continuar en el poder en medio de su gira asiática. Este jueves, el presidente de Brasil anunció en el marco de una visita de Estado a Indonesia que buscará un 4º mandato no consecutivo. De este modo, el líder del Partido de los Trabajadores aseguró que su edad no es un problema para presentarse a los comicios de octubre de 2026. Quiero decirles que pronto cumpliré 80 años, pero tengan por seguro que tengo la misma energía que cuando tenía 30 y voy a presentarme a un 4º mandato en Brasil. Por otra parte, la potencia sudamericana afianzó sus vínculos económicos con el gobierno de Yakarta. Ambos somos miembros del BRICS y del G20, por lo tanto queremos impulsar nuestra cooperación. Hoy hemos sido testigos de una importante cooperación económica. El valor de lo que acabamos de firmar podría superar los $5.000 millones. Además, Lula dejó en claro que su administración se encuentra en la búsqueda de llegar a nuevos mercados. Creo que los pueblos de Indonesia y Brasil merecen que hagamos el mayor sacrificio para garantizar que el comercio entre Indonesia y Brasil crezca al ritmo de crecimiento de nuestra población. De acuerdo con el crecimiento. La próxima parada de la gira asiática del mandatario brasileño será Malasia, en donde Lula se reunirá con el primer ministro Anwar Ibrahim con la ambición de expandir las inversiones entre ambos países. Además, participará en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, reunión en la que también se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios del gobierno de China. Otro que busca un 4º mandato es el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, quien se medirá con sus contrincantes en las elecciones de este sábado. Entre los 4 destaca la ex primera dama Simone Gbagbo, pero el mandatario es el único de los candidatos respaldados por un partido fuerte luego de que a sus principales rivales se les prohibiera postularse, y esto lo convierte en un favorito.